El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches a todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este Canal 16, el cual también se está escuchando en todo el norte del Cauca y el norte del Valle del Cauca. Lo pueden ver también por el canal 112 de Cali y canal 12 de Legón Comunicaciones. Hoy estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, como embajadores o siervos del Dios vivientes. Venimos a traer el mensaje del Señor Jesús Cristo, un mensaje que es para todo el mundo, como dice los salmos. Todo el mundo debe escuchar la palabra de Dios, porque es allí donde emana la vida eterna, a través del Evangelio. Vamos a orar para dar inicio a la palabra del Señor, a ver dónde nos coloca el Padre. Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, Señor, este lugar y estos medios, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos oriente, para que llegue, Señor, a todos esos corazones que están en estos tiempos afligidos, adoloridos y llenos de angustia y de miedo, pero tú eres el único que nos llenas de paz. Tú eres la fortaleza de los siglos y en ti confiamos, Señor. Amén. En tu santo nombre, bendito Padre, leemos las Sagradas Escrituras. Amén. 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 Vamos a dar lectura a unos pasajes en el libro de Pedro, primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Dice la palabra de Dios: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y los oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Dice la palabra de Dios en el título de Pedro, dice el apóstol, una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Es lo que el Señor quiere en estos tiempos difíciles en los cuales el mundo entero está pasando por adversidades tremendas, por cosas negativas, por pruebas, y a lo que nosotros nos atañe, nuestro Colombia, nuestra nación, viene padeciendo también
estas pruebas duras. Y la única forma en que podemos nosotros tomar aire, tomar un nuevo respiro para poder fortalecernos, porque la gran mayoría ha quedado golpeada, bastante golpeada en la parte emocional, en la parte espiritual y en la parte comercial, en lo que con respecta a lo natural. Dios quiere que siempre tengamos a mano ese poder de Dios. Como Él nos dice siempre en su palabra, escudriñad las Escrituras porque de ella os parece que mana la vida eterna, de Juan 5:39. Escudriñarlas. Y ahí vamos a encontrar nosotros los grandes tesoros que es su evangelio, los grandes misterios, los cuales nos coloca para todos. Dice que la palabra del Señor que la sabiduría está en las calles, pero que el mundo y la gente normal no quiere echar mano de la sabiduría de Dios. Por ende están sucediendo hechos totalmente nefastos, vergonzosos, situaciones negativas, situaciones de angustia, de dolor, de muerte, de corrupción. Y el Señor quiere es que nosotros nos fortalezcamos en el poder de su palabra para poder resistir al enemigo, que es el que está allí como león rugiente buscando a quien devorar. El que no tenga esa protección, ese poder de Dios, va a ser fácil presa del enemigo, de la angustia, que es uno de los principales enemigos que podemos tener nosotros como hombres. El Señor siempre nos enseña que la angustia es un espíritu que tiene boca y te atrapa y te lleva al postrer rincón, ¿sí? A través de una angustia por la falta de alimento, por la falta de trabajo, entras en un estado totalmente de angustia. Es un estado limitado, postrer rincón, donde no tienes para dónde echar mano. Y el Señor es el único, a través de su poder y su inmensa misericordia, que lo saca a uno de allí, de ese postrer rincón, a un lugar espacioso, donde podamos nosotros ver con los ojos espirituales todo lo que el Señor tiene para ti y para cada uno de nosotros, grandes y maravillosas cosas, grandes beneficios, si nosotros cumplimos sus mandamientos, sus estatutos que Él nos manda hoy, porque la palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre, es la misma, por eso habla de hoy, y hoy nos dice el Señor, finalmente, sé todo de un mismo sentir. El único sentir unánime que podemos nosotros encontrar como hombres terrenales es únicamente a través del Espíritu Santo de Dios, que podamos tener ese mismo sentir. Y el sentir que quiere el Señor es que tengamos sentimientos de ¿qué? De paz, dice la palabra de Dios, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, en estos tiempos donde más el Señor nos va a probar, porque son tiempos donde queda la rabia, queda la injusticia en el espíritu de la mente de las personas, ¿sí? Queda esa incertidumbre de pronto de no poder alcanzar ciertas metas que en la forma natural nos proponemos y en una forma natural tratamos nosotros a través de las marchas y las protestas conseguir lo que los gobiernos nos quitan, y nos los quitan por el desconocimiento también de la palabra de Dios, y los que poco la conocen no les interesa sino ellos. Son gobiernos totalmente egoístas, los vemos no solamente en nuestra patria sino a nivel mundial, porque cada uno pelea por lo suyo.
Y Dios enseña es lo contrario. No hay justicia, y al no haber justicia, y al no haber profecía, como habla Proverbios, el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Y son acontecimientos que los vimos nosotros en todo este tiempo. Vimos violencia, corrupción, muerte, y el Señor estaba observando. Él tiene los ojos puestos en cada uno, dice el Salmo 11:4. Él está viendo el corazón del hombre. Todos los pensamientos del hombre, el Señor los tiene allí calibrados. Por eso nos manda que nosotros, en medio de todas estas adversidades, debemos de sentirnos compasivos, amigables, misericordiosos, porque vamos nosotros a encontrar que la gran mayoría está con grandes necesidades, no solamente las naturales, sino la principal, que es la espiritual. Si no tenemos el respaldo espiritual del poder de Dios en cada uno de nosotros, vamos a sentir en nuestra propia carne todos los avatares y todas las consecuencias de todos estos hechos en los cuales hemos estado nosotros pasando. Dios quiere que tú, que estás allí quizás por primera vez, tomes conciencia y reflexiones de que la única forma de podernos fortalecer, de podernos resistir las avalanchas del enemigo, es a través de la palabra de Dios y su poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Qué necesita el Señor? Que verdaderamente creas, que te arrepientas, que todos estos hechos sean un paso para hacer un cambio en tu vida, que todo lo que ya habías hecho hoy a través de todos estos sucesos no te sirvieron para nada, y nos damos cuenta de que el mundo sigue igual o peor, porque vienen cosas más duras, más difíciles, porque la palabra de Dios es la única que se cumple. Siempre nos enseña que estos son postreros tiempos, que estos son principios de dolores. Por eso tenemos que estar fortalecidos en el poder de la palabra de Dios para resistir las avalanchas del enemigo, de la corriente de este mundo que viene arrastrando, y todo el que está sin ese poder, sin ese cayado del poder de Dios, va a ser llevado por esa corriente. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Muchos han sufrido totalmente pérdidas de familiares, pero allá en su mente queda ese espíritu de venganza, y el Señor nos enseña de que mía es la venganza. Entonces, desechar todo mal pensamiento, dejar todo, que el Señor sea el que se ocupe de nuestros enemigos, tanto naturales como los espirituales, porque nosotros, dice Efesios, nuestra lucha, Efesios 6:10, nuestra contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes de maldad que están en las regiones celestes, y son las que vienen a nosotros a atraparnos, y el Señor es donde está allí, como extendiendo sus alas de su poder, de su Espíritu Santo, como habla el Salmo 91, el que mora, el que habita a las alas del Omnipotente, habitará ¿qué? Tranquilo. Y eso es lo que quiere el Señor, que tomemos nosotros en cuenta que Él es un Dios vivo, que Él es el único que podemos nosotros clamarle para que nos proteja en todo tiempo, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos nosotros pasando. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Oiga, fuimos llamados para que heredáramos bendición. Por eso, si mal nos hacen, nosotros debemos es de bendecir. Eso es lo que nos enseña el Señor. Si nos golpean una mejilla,
debemos de colocar la otra. Él es el que se encarga. Él es el que se encarga. Dice el Salmo, el Proverbio, dice Proverbios 11, dice el Señor, Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Ahí están las dos partes. Y nosotros venimos es a traer ¿qué? Bendición, a traer la palabra de Dios, que es la que transforma, que es la que cambia. Allí en el espíritu de la mente es donde está la verdadera renovación que el Señor quiere que nosotros tengamos, para que todas las cosas en su santo nombre salgan a bien. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Buenas noches por venir al llamado del Señor. Bueno. Porque el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados, cansados, afligidos, oprimidos, angustiados, desesperados, necesitados. Todas estas cosas que nos preocupan, nosotros tenemos que buscar esa parte espiritual que es el Señor, que es la palabra de Dios, porque nosotros nos movemos entre el bien y el mal, nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos alimentarnos ¿Se está oyendo? Gracias, siga. Siga. Amén, siga. Gloria a Dios. Vamos a alimentarnos. Amén. Hay dos partes, nos dice el Señor. La palabra de Dios nos está diciendo aquí en el Evangelio del apóstol Pedro 3, primera de Pedro 3, dice el 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces hay dos partes que nosotros nos estamos moviendo en lo que se está viendo, ¿no? Nosotros vemos el bien y el mal. El bien pues está en la parte que el Señor quiere que nosotros busquemos, la parte del Señor. Con el bien podemos vencer el mal, pero el mal es destrucción, muerte, desesperanza, angustia, tristeza. Todo esto nos hace mucho daño a nuestro corazón, a nuestra alma, nos desespera, nos aflige, porque nosotros no hemos buscado el bien. El Señor dice, yo pongo en Deuteronomio 29, dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la muerte y la vida. Escoge el bien para que vivas. Entonces nosotros tenemos que tener esa parte, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscar esa parte espiritual, dice la palabra de Dios, llenarnos del bien, porque nosotros no podemos vencer el mal, porque si el mal está en nosotros, dice el Señor. El mal mora en nosotros y nosotros no podemos sujetar el mal si no hemos buscado el bien. El bien vino a nosotros, la luz vino al mundo. El mundo estaba perdido, dice el Señor. De tal manera nos amó, Juan 16, que envió a su Hijo, el bien, lo espiritual salido de Dios, para todo aquel que en él crea no se pierda. Pero vemos que estamos más perdidos en tristeza, en desespero, en escasez, en economía, en falta de todo. Nos hace falta algo, el bien, nos hace falta el bien. Y nosotros tenemos que buscarlo. Ese bien ya el Señor nos lo dio a través de su Hijo amado Cristo Jesús, para que no estuviéramos perdidos nosotros, engañados solamente en cosas terrenales, fijaciones, fascinaciones, fantasías. Todo esto es externo. Esto nos conduce mucho a que nuestro ego se llene de idolatría y nos vamos llenando de cosas
negativas o malas que nos pueden llevar a hacer mucho daño y hacer daño al prójimo, como robar, matar, destruir, el fleteo, todas estas fuerzas malignas de Sodoma y Gomorra, del sodomismo, del lesbianismo, todas estas fuerzas del mal es lo que tenemos en nuestro corazón, y eso nos hace mucho daño porque no hemos buscado el bien, no hemos buscado la benignidad y la bondad del Señor, la gracia y el perdón del Señor, porque nuestra alma está contaminada. No hay reposo, porque el reposo no es externo. Nuestro reposo dice que lo externo está completamente contaminado. Hay mucha destrucción, mucha lamentación, mucho llanto, debido a que nos falta algo que es la parte del bien, y hay que buscarla. Ese bien el Señor nos los ha dejado y nos lo llevó y nos lo da, que es el anuncio, que es la proclamar la palabra de Dios, y esa fe que no tenemos, porque nosotros tenemos una fe, pero nuestra, no es la fe nuestra. La fe nuestra es como la fe del carbonero, negra. La fe nuestra es la fe de Dios, que viene a través de oír la palabra de Dios. Si nosotros no oímos el anuncio, el anuncio que nos ha dado el Señor, pues no va a haber ese poder espiritual de vencer el mal. Esas fuerzas del mal están y hacen mucho daño en nosotros, pero nosotros nos tenemos que levantar de esta parte terrenal, del polvo de la tierra, porque mire lo que sucede cuando Dios viene a nosotros y pone delante de nosotros esa parte espiritual. Nosotros no podemos desecharla. ¿Qué le pasó a Caín? El cual el Señor dice en el libro de Juan: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos del padre diablo, Juan 8, queréis vosotros hacer: matar, robar, destruir. Y nosotros no estamos para nosotros aceptar esa fuerza maligna que nos puede destruir, porque el bien está delante de nosotros. Yo pongo delante de ti el bien, dice el Señor, pero nosotros no queremos aceptar ese bien, no queremos buscarlo, no queremos hallarlo. Entonces hay un vacío dentro de nuestro corazón, y ese espacio que está en nuestro corazón solamente lo ocupa la maldad, no lo ocupa el bien. Y es importantísimo nosotros venir a la palabra del Señor para que nos fortalezcamos en el bien, ¿ya? Y esa fortaleza es Cristo. Si yo vengo a ese bien, pues puedo desechar el mal. De resto, pues el mal me va a llevar a la destrucción, a la muerte, a la angustia, porque estamos desconectados con Dios y hay muerte espiritual. Por eso tuvo que venir Cristo. Cristo vino exactamente a conectarnos otra vez de nuevo al Padre y darnos la imagen y semejanza de Dios, que estaba perdida de nosotros. Estábamos perdidos, estábamos en un estado de muerte, alejados de Dios, desconectados, muerte espiritual. Actuábamos solamente con nuestra parte del alma, pero desconectada a lo espiritual, y solamente el cuerpo. Como dice aquí: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Pero si yo no tengo la abundancia del corazón que debe hablar mi boca del bien, pues voy a dar palabras ofensivas, dar palabras que no hacen bien, sino que hacen daño, lanzar cosas que hacen que las personas se llenen de odio, de rencor. Eso se hace cuando en mi corazón no mora el bien, mora solamente lo malo, y eso me lleva a llevar ofensas que pueden destruir, como una mala palabra, como un mal acto, y eso destruye. Eso no es constructivo, es de destrucción. ¿Por qué sucede esas cosas? Porque mi alma y mi mente está impregnada del mal. No he querido abrir las puertas de mi corazón a la parte del Señor, a la benignidad, a la bondad, a ver el bien, los frutos del Espíritu, el amor, la paz, el gozo, ¿ya? Que viene del Señor. Todas estas cosas son regalos y dádivas que Dios nos regala, que son espirituales, para que nuestra casa esté fortalecida en el Señor. Pero nosotros no podemos rechazar el bien, y el bien es el Señor, es la palabra de Dios, es el anuncio, el verbo hecho carne en nosotros,
para que nosotros estemos conectados al bien y no desconectados, y por lo tanto nosotros no ofender o hacer mucho daño con lo que decimos, con nuestras actuaciones, porque hay una parte que nos falta, que es la parte espiritual. Mire la palabra de Dios, donde Génesis 4 dice la palabra del Señor. En Génesis 4 el Señor se presenta a Caín, y que nosotros tenemos la parte del bien y el mal. Tenemos la parte de Caín y tenemos la parte de Abel. Dos partes tenemos. En Génesis 4:8 dijo el Señor. 9. Génesis 4:9. Y el Señor dijo a Caín, mire lo que le dijo: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito sea tú de la tierra. Hay una maldición, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, dice la palabra de Dios. Y aquí en el 2 dice: si bien hicieres. Entonces aquí en Caín, en Génesis 4:6 dice: entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, lo que nos está hablando el Señor hoy, del bien, la vida, la maldición o la bendición, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Entonces, el bien nos enaltece ya la parte espiritual. Entonces vamos a subir, vamos a sacudirnos del polvo de la tierra, del odio, del rencor, de todas estas espinas, esas ponzoñas que están en nuestra mente, que nos hacen mucho daño: el rencor, la venganza, la envidia. Todas esas fuerzas de maldad están ¿a dónde? Están en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo estoy expulsando un poco de cosas que salen de mi boca, el cual no son buenas, son ofensas, pues van a destruir. Podemos destruir un pueblo, una nación. Si soy un rey que estoy dirigiendo, o si soy un empresario, puedo destruir también a mis empleados. Lo que yo diga tiene mucho poder, porque el poder está en la boca, y el Señor dice que hemos de refrenar nuestros labios del mal. Dice: no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Entonces a Caín no le importó el anuncio, a Caín no le importó la proclamación del Señor, de su palabra, de sus mandamientos, de sus estatutos, y no le importó, y derramó sangre. Y por eso hay tanta maldición en la tierra, porque Caín derrama sangre, le gusta la muerte, le gusta matar los hermanos, abre fosas comunes. Todo esto que se está viendo es el mal, porque nos hemos apartado de la voz, de los mandamientos, de los estatutos y preceptos que Dios nos ha dejado, para que nosotros heredemos bendiciones, no maldiciones como heredó Caín. Maldito tú de la tierra, tienes que ganar el pan con el sudor de tu frente, y un poco de cosas que nos vienen porque nosotros obramos de una manera completamente contraria a Dios. Peleamos con el Creador, peleamos con nuestro Hacedor, con el alfarero, y nos gusta, y le damos cabida al diablo, a los hijos de Caín. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. El Señor dice que el bien es el que robaba no robe más, Efesios 4:28, sino que comparta con el necesitado. Pero vemos una avaricia y una codicia del hombre que derrama sangre y que se sacía de sangre de sus mismos hermanos, para ellos quedarse con grandes extensiones de tierras, grandes extensiones de cosas terrenales y materiales, el cual eso no te va a salvar. No hay entierro con trasteo. El Señor dice: vamos a presentarnos un día delante del Señor. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Estamos nosotros con el vestido de Caín o con el vestido de Abel? Llenos de luz,
llenos de ofrendas agradables al Señor, porque nuestra ofrenda tiene que ser agradable al Señor, que es buscar al Señor, no llenarnos de cosas materiales y cosas terrenales que no nos van a salvar, como Caín, que se llenó de un poco de ofrendas que fueron terrenales. ¿De qué sirve una ofrenda terrenal llena de sangre? ¿De qué sirve llevarle un mercado a un hermano si soy narcotraficante? ¿O de qué sirve llevarle un mercado a un padre o una madre si vivo del fleteo, si vivo de matar, de destruir? Esa ofrenda es cainesca, ¿ya? Y nosotros no podemos hacer ofrendas cainescas al prójimo, porque si estamos, el Señor dice que su eterno poder y se hace claramente decir en las cosas hechas. Las cosas hechas son nuestra misma familia, nuestros mismos hermanos. Por eso no debemos derramar sangre, ni destruir sangre, ni hacer ofrendas cainescas al Señor. ¿De qué me sirve poseer el mundo si al final pierdo mi alma? Dice el Señor. Entonces Dios nos está diciendo que cuidemos nosotros mucho la parte que Dios nos ha regalado. De tal manera amó Dios el mundo, que estaba perdido en parte terrenal, caído, alejado del Señor, sin bendiciones, sino que heredó maldiciones. Maldito tú de la tierra, ¿ya? Pero hay otra parte espiritual. Cristo vino a deshacernos de las obras terrenales cainescas. Cristo vino a darnos otra vez entrada al Padre, a recuperar la imagen y semejanza de Dios que estaba perdida. Nos dio el vestido de gala, que es su Santo Espíritu. Nos dio el vestido de lino fino, ganado por Él a través de su muerte. Destruyó el mal y limpió nuestra alma de esas obras de muerte, para que nuestra ofrenda sea agradable al Señor y busquemos el bien, no las maldiciones, ni derramar sangre, porque el Señor dice que se vuelven como, se sacían de cosas de muerte, y nosotros no podemos ver más muerte. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor por los pueblos, por nuestro país, que ha derramado mucha sangre, para que el Señor retire esas maldiciones, que vemos como hay angustia, hay desesperación, hay aflicción, hay tristeza de las madres, de los padres, porque pierden sus hijos. Todas estas cosas son maldiciones porque nos hemos alejado del bien, y nosotros no podemos desechar el bien. Por eso el Señor nos está diciendo, y le dice al que está derramando sangre, el que está robando, al que está destruyendo, al que está cogiendo una persona y la esconde y le roba la parte de su vida como un secuestrador. El Señor le está diciendo a ellos, si delante de ti está el bien y el mal, escoge la vida, escoge el bien, no derrames más sangre, no más muerte. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, dice el Señor, porque Dios nos da a escoger esa parte. Dios se le presentó a Caín y se le presentó a Abel, que es la parte espiritual y la parte terrenal, la parte de Dios y la parte de que nosotros no hemos querido sacudirnos del polvo de la tierra, para que nosotros podamos poner los ojos en el Señor y hacer oraciones al Señor por los pueblos, por las familias. Tenemos que tener esa parte espiritual y ser intercesores, ser embajadores espirituales, ser ministros espirituales, para nosotros buscar el bien. Nos está diciendo el Señor, si bien hicieres serás enaltecido. No queremos ser enaltecidos, sino que nos deleitamos son en cosas bajas. No podemos, tenemos que sacudirnos para que vuelva otra vez la amistad con Dios. Vuelve en amistad con Dios y por eso te vendrá paz. Si no estamos en Cristo, no va a haber paz, no va a haber reposo, porque la paz y el reposo comienza en la casa, en las familias. Comenzó por Caín y Abel, donde Adán y Eva tuvo sus dos hijos, que son los frutos. Entonces, esos frutos o son buenos o son malos. Entonces el Señor quiere es que nosotros nos despertemos de esa parte terrenal y busquemos la parte espiritual y vengamos al anuncio, que es la palabra de Dios. Es lo que nos quiere el Señor enseñar hoy, entre el bien y el mal, y que guardemos nuestros labios de hablar cosas que ofendan, que puedan llevar a destrucción y a muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor allí, seguimos allí en el 3:10 de Primera de Pedro, ¿no? Sí. 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Es lo que nos manda el Señor en estos tiempos,
que refrendemos la lengua. Por todas las cosas negativas que han pasado, se va a estar ahora juzgando tanto a los unos como a los otros. Pero eso el Señor nos enseña que dejemos celos al Señor, porque hoy en día vemos a través de la misma tecnología, de los medios, de las redes, cualquier clase de información, y más del 90-99% todas noticias son negativas, ¿sí? De 100 de pronto encontramos por ahí una, si acaso. De resto es lo que más se difunde continuamente a través de las redes, a través de los noticieros, de la televisión. De 10 noticias, 9 son malas y las otras medio regulares. Pero debido a que la palabra del Señor nos lo enseña, el pueblo sin profecía se desenfrena. Sin la palabra de Dios en tu hogar, sin la palabra de Dios en los hogares, en las empresas, en los gobiernos, que son los que están en eminencia, no está allí, entonces va a haber un desenfreno, va a haber una emisión de total cosas negativas que van a perturbar, que van a acabar de llenar de odio y de desesperación y de angustia al que la oye, porque el pueblo sin Cristo y sin Dios, todo se lo come, toda noticia se la come enterita. No consultan al palabra del Señor qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira y qué es lo que es acomodado, ¿sí? Amancillado. El Señor nos da las armas para que nosotros escudriñemos las Escrituras y encontremos toda esta sabiduría para podernos defender. Y una de las cosas que nos habla aquí el Señor, que debemos de tener cuidado en estos tiempos, que son tiempos duros y negativos, donde va a haber continuamente gente renegando, maldiciendo, maltratando, que debemos de cuidar ¿qué? La lengua. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Ahí empezó la palabra del Señor, que tenemos por el contrario que sentir que compasivos, amigables, ¿sí? Llevando bendición. Mírelo aparte que dice ahí atrásito en Santiago 3:6, una parte en la cual nos hace más énfasis el Señor aquí en el libro de Santiago. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que es peligrosísima. No podemos nosotros hablar sin consultar primero, sin escuchar primero qué nos dice el Señor. El mismo Señor nos habla en su palabra. En Isaías 30 nos dice: ay de los que piden consejo y no de mí. Y ese ay que encontramos allí en la palabra de Dios es un ay sin H, es un ay de dolor, de angustia, de desesperación. ¿Por qué? Porque se va a estar consultando al que no tiene, se está consultando al que no tiene el Espíritu de Dios, al que no tiene el poder de Dios. Se consulta al impío, mas no se consulta al justo, que es el que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, allí es donde el Señor nos manda de que debemos de refrendar nuestra lengua. Tenemos que mirar, escuchar primeramente qué dice el Señor con respecto a tal o cual noticia, porque los noticieros envenenan la gente. Todo como es negativo, la gente se alimenta de lo negativo. El Señor nos enseña a través de su palabra que debemos nosotros es continuamente estar comiendo del bien. Romanos 10:17 dice que la palabra de Dios es por el oír y el oír por la palabra. Entre más comamos nosotros palabra del Señor, más nos alimentamos, más nos fortalecemos para poder nosotros resistir las avalanchas del enemigo. Debemos de estar llenando el espíritu de nuestra mente con la palabra, porque ella es la que nos corrige,
la que nos enseña, la que nos redarguye. Esa es la palabra de Dios, nos corrige, nos enseña y debe estar abundantemente, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo debe estar abundantemente en el espíritu de la mente, porque aquí es donde vienen los malos pensamientos del corazón, ¿sí? Donde está allí en el alma, donde está la voluntad, los sentimientos, y allí, si lo alimentamos con la palabra de Dios, debe de salir, ¿qué? Cosas buenas, porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero si la gran mayoría son negativos, porque de eso nos estamos alimentando, eso es lo que vamos a dar, y Dios nos cambia ese chip, por el chip del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, y todo debemos de llevarlo a la palabra del Señor, para tener todo lo bueno que habla Filipenses 4:8, en qué debemos nosotros de pensar, en todo lo bueno, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que, si hay virtud alguna, en esto pensá, dice el Señor. Entonces nos va a cambiar, la palabra nos va a cambiar todo lo que nosotros estamos viendo negativo, y vamos a ser nuevas personas delante de Él. Comienza el Señor a ver que nosotros tenemos un espíritu de querer cambiar, de querer verdaderamente ser transformados, y la verdadera transformación está en el espíritu de la mente, y nos manda de que debemos de refrendar nuestra lengua en todo tiempo, y sobre todo en esos tiempos que hay tantas cosas negativas, tantas injusticias que estamos viendo con nuestros propios ojos, y eso da pie para que vayamos nosotros a hablar cosas que no son, ¿sí? Primeramente, colocar delante del Señor. Él es el que juzga, Él es el que nos defiende, Él es el que va adelante como poderoso gigante. Nosotros no somos nada delante de Él. Dice la palabra de Dios que somos débiles criaturas, porque estamos en esta carne. Mientras estemos nosotros en esta carne, estamos nosotros en pecado. Nosotros estamos viviendo acá en el pecado, pero ya no nos deleitamos en el pecado. Ya el pecado queda atrás de nosotros, pero es una lucha continua, porque ella está allí. Es como cuando se entra a un cuarto totalmente oscuro, no se ven sino que tinieblas, no vemos por dónde vamos a andar, pero si se prende el switch, llega la luz, y eso es lo que ha llegado a nosotros, la luz de Cristo, y podemos ver, ya no estamos en tinieblas, sino que el Señor, con su infinita sabiduría, nos guía, nos orienta, porque Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿sí? De Juan 14:6, ¿sí? Cristo es el camino y la verdad y la vida, va pegadito. Ese I de confusión tiene que ser para unir, no una cosa sí y otra cosa no. Espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, que habla Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea agradable al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, para alejar todo mal pensamiento en estos tiempos negativos que estamos viendo. Eso es lo que el Señor quiere, que cambiemos totalmente y seamos que finalmente ser todos amigables, misericordiosos, para que no encender más con nuestra lengua, no encender más el juego, no encender, sino que vengan tiempos de ¿qué? De refrigerio, que habla la palabra del Señor, allá en Hechos de los Apóstoles 3:19. Pedirle al Señor eso, que vengan tiempos de refrigerio, que es lo que necesitamos, para que se active ¿qué? La parte espiritual en ti, y por ende todas las demás cosas van a venir por añadidura, ¿sí? Amén. Entonces el Señor quiere que nos arrepentamos verdaderamente, para que tú que estás allá tomes hoy conciencia de que hay un Dios vivo, grande, misericordioso y eterno. Vamos a orar. Aquí voy, ¿no? La palabra del Señor. Apocalipsis 3:20, dice el oración. Señor. Amén. Entonces el Señor quiere es que la abundancia del corazón hable la boca. Y si nosotros no tenemos en nuestro corazón nada bueno, pues vamos a deleitarnos en el mal. Entonces el Señor nos está llamando hoy
es para que cenes con Él, para que te alimentes de Él, para que te fortalezcas de Él, porque mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no tenemos esa parte espiritual en las tablas de nuestro corazón, que debe estar los mandamientos y los estatutos del Señor, para que con el bien venzas todo mal. Todo esto que está pasando en nuestro pueblo, en nuestro país y en el mundo entero, solamente se vence con el bien. Cuando yo le abro las puertas del corazón, o sea, mi alma, mi mente al bien, pues el Señor nos fortalece y podemos nosotros ser más que vencedores. Dice Apocalipsis 3, 19, 20: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Dios es un Dios celoso. Él quiere el bien para nosotros y Él es el que nos disciplina. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. La puerta de nuestro corazón es tus oídos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón, pues vamos a oír la palabra de Dios y vamos a orar el bien. Amén. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, porque de todo no es la fe, dice el Señor. Mucha gente desprecia el anuncio, desprecia la palabra del Señor, pero después vienen días malos, no días buenos. Oye mi voz y abre la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, por eso tenemos que proclamar y anunciar la palabra de Dios, porque es nuestra obligación que la palabra corra. Entraré a Él y cenaré con Él. Entonces, al oír la palabra de Dios, te va a alimentar. La cena es con el Señor. Y Él conmigo. Amén. O sea, si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, el Señor se queda en cada uno de nosotros y vamos a vencer el mal con el bien, porque le hemos abierto las puertas de nuestro corazón y vamos a ser más que vencedores. Cuando abrimos la puerta a la palabra de Dios, al anuncio, Él se queda con nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dado hoy, por el anuncio, Señor, que es el brazo del Señor que se ha manifestado hoy, que se quede con aquel que abre las puertas de su corazón, Señor, para que tú lo llenes, Padre, su vasija de esa agua viva, que es la palabra de Dios, para que no tenga sed jamás, y al que a ti viene, dice el Señor, nunca tendrá sed ni hambre, Señor. Nos da la parte espiritual y nos da la parte terrenal, Señor. Por eso vienen tantas aflicciones, porque no hemos querido abrir las puertas de nuestro corazón al Señor, porque en Cristo estamos completos, porque es nuestro hacedor. Él es el alfarero y nosotros, Padre, la parte débil. Pero hoy venimos y abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él se quede en cada casa, Señor. Padre, que abra esas puertas para que tú mores en el templo de ellos, que es el templo del Espíritu Santo en cada uno de los que han abierto las puertas del corazón, que haya mesa, Señor, que haya palabra de Dios, que haya alimento, que haya silla, que tú reines, que haya candelero en esa casa, que es el aceite, Padre Santo, y que haya reposo, Señor. Necesitamos mucho reposo para poder que nuestras oraciones, nos dices hoy aquí en Pedro, puedan ser oídas, Señor. Quédate con nosotros en cada templo para que nuestras oraciones suban como incienso agradable a Dios, Señor, y que seamos limpiados con la sangre del Cordero, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.